El presidente López Obrador aseguró hoy ante el debate suscitado por la constitucionalidad de la decisión de que la Guardia Nacional se incorpore a la defensa por decreto, que será el Poder Judicial el que finalmente decidirá. Será en la Corte, y es que más allá de la conveniencia operativa que pudiera tener esa incorporación, que desde nuestro punto de vista sí, operativamente sí la tiene, lo cierto es que la letra de la Constitución dice claramente que la Guardia Nacional deberá ser una institución civil e incluso que la coordinación con el Ejército y la Marina será solo hasta fin de sexenio. El tema terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrá que decidir, lo mismo que en varios otros capítulos, cuál es el grado de constitucionalidad de estas determinaciones del Poder Ejecutivo. El acuerdo del gobierno federal para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional a poco más de 3 años de su creación sigue generando reacciones. Legisladores del PRI, PAN y PRD anticiparon que presentarán una acción de inconstitucionalidad para frenarlo. Advirtieron que no respaldarán la reforma constitucional que enviará el gobierno federal sobre este rubro. De acuerdo con expertos en seguridad, el anuncio que contempla la conversión de la Guardia Nacional, sin importar que la reforma sea o no aprobada en el legislativo, viola el artículo 21 de la Constitución, que establece que este cuerpo de seguridad es de carácter civil y que está adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Que desde el 2019, con las reformas que se hicieron, tenemos un problema constitucional. El decreto estaría atentando abiertamente contra el orden constitucional. ¿Por qué? Porque en el artículo 21 constitucional se establece que será una institución para la seguridad pública, la Guardia Nacional, de orden civil. Si bien la Guardia es un cuerpo de seguridad civil, en la práctica es un cuerpo militar más con mayoría de elementos castrenses en sus filas. Hay un problema de fondo que van a tener que abordar en la Secretaría de la Defensa. Es un problema de doctrina. No puede haber 2 ejércitos. Se acaba de integrar literalmente un nuevo ejército. ¿Qué va a ocurrir? ¿La Guardia Nacional absorbe a la Secretaría de la Defensa o la Secretaría de la Defensa absorbe a la Guardia Nacional? Para el gobierno federal, la Guardia Nacional seguirá siendo una institución de carácter civil a pesar de que esté dentro de una estructura militar. O militarizamos la Guardia Nacional o civilizamos a la Secretaría de la Defensa Nacional. No sé cómo va a terminar el asunto, pero efectivamente no se puede pasar por un mero acuerdo, decreto de esa manera, la Guardia Nacional al control completo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Si bien la ley de la Guardia Nacional señala que sus elementos deberán completar un adiestramiento policial civil, el artículo 39 sobre la profesionalización del personal indica que ésta se realizará a través de instituciones de formación policial o de educación militar y naval, así como de los centros de adiestramiento de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, el año pasado se crea la Comandancia del Ejército Mexicano y en febrero de este año se crea el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Y evidentemente esto es preparar de alguna forma institucionalmente el procedimiento para que la Guardia Nacional estaría integrado entonces el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, que es nuevo, no tiene ni un año. Estaría integrado por la Comandancia del Ejército Mexicano, la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y la Comandancia de la Guardia Nacional. Ante la negativa de la oposición, el acuerdo para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional deberá encontrar respuesta del Poder Judicial. Bueno, aquí hay muchos temas que confluyen y me parece que una discusión que gira sobre distintos capítulos simultáneamente, olvidándose de cuestiones que son fundamentales. ¿Qué es lo que contribuye a la confusión? Bueno, las distintas posiciones que tuvo a lo largo de los años el presidente López Obrador sobre el tema. Pasó de rechazar en plena campaña electoral absolutamente la participación militar en los temas de seguridad, incluso hablar de masacres, hasta impulsar actualmente, ya como presidente, una activísima participación de los militares en los temas de seguridad y la creación de la Guardia Nacional y la incorporación ahora de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional.
la ley de la Guardia Nacional y el texto constitucional ponen en duda la constitucionalidad de esos elementos. Pero también es una realidad que no podemos negar, que desde el día 1 de la creación de la Guardia Nacional así está funcionando. Y tenemos otro elemento operacional fundamental. Si el día de mañana se decide, bueno, la Guardia Nacional se transforma en una institución civil y le regresamos los mandos y los elementos al ejército, nos quedamos con un puñado de elementos, sin mandos, sin elementos y sin estructura. Operativamente es mejor que funcione, es una opinión muy personal, que funcione dentro de la estructura de la defensa como funciona la Policía Nacional dentro de la estructura de la defensa de Colombia, algo que por cierto el presidente Petro quiere cambiar. Pero bueno, el debate está mal planteado, el debate no lo están haciendo los especialistas, el debate está ideologizado y es un debate que termina girando en torno más a posiciones políticas que a una verdadera estructura policial de seguridad que el país requiere. A ver qué es lo que sale de todo esto. Ojalá salga algo bueno, porque si no, olvidémonos de López Obrador, porque él va a seguir trabajando con la misma estructura durante todo su gobierno. Quien asuma el 1 de octubre del 2024 se va a encontrar sin sistema de seguridad o con la posibilidad de tener un sistema de seguridad que puede ser desmembrado muy fácilmente. Pero también, Jorge, lo que tú decías en tu comentario justo ayer en este espacio, que me parece muy, muy acertado, es que es muy diferente el hablar si es correcto o no. Decías tú que estás totalmente de acuerdo y que es una muy buena opción que esta Guardia Nacional pertenezca a la Sedena. ¿Por qué? Porque es de ahí desde donde se está trabajando, al discurso que se ha dado y simplemente a querer por un decreto incorporar este cuerpo de seguridad que necesitamos, porque sería una tragedia estar en México sin un cuerpo de seguridad fuerte e importante y robusto, y hay que recordar que, bueno, finalmente la Policía Federal y lo que teníamos ya está completamente deshecho. Tenemos una Guardia Nacional, están trabajando bien en muchos aspectos y, bueno, hay que fortalecerla, pero, bueno, eso de decretos simplemente no se vale. Después de esta campaña que hicieron, vemos a muchísimos de los dirigentes de Morena con los carteles que dicen no a la militarización. Es una buena idea, es bien para el país tener una Guardia Nacional, pero, bueno, se está muy politizado el tema. Vamos a otro tema. En Coahuila es el 6º día de trabajos para rescatar a 10 mineros atrapados en el pozo de carbón en Sabinas, Coahuila. La ayuda del dron subacuático que utilizó la Marina permitió retirar ya algunos obstáculos. Aquí esto es parte de lo que sucedió el día de hoy allá en esa mina. El jueves podrían ingresar cuerpos de rescate al punto donde se encuentran atrapados los 10 mineros. Así lo indicó el gobierno federal. Las labores se concentran en los pozos 1 y 2 de la mina de carbón en Sabinas, Coahuila. Está ubicado en la comunidad de Agujita, donde se han reportado temperaturas de hasta 30 grados centígrados. En el 6º día de espera, las familias externan su desesperación. El dron subacuático utilizado por la Marina descendió 3 metros. Permitió retirar algunos obstáculos como pilotes de madera que no dejaban realizar el descenso de algunas bombas de agua. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo que ayer no pudieron bajar los cuerpos de rescate porque no hubo las condiciones necesarias. No existen condiciones para el ingreso de cuerpos de búsqueda y rescate el día de ayer. Se observó gran cantidad de elementos sólidos. Autoridades de Protección Civil aseguran que están a 10 metros de llegar al fondo de la mina, de poder acceder a la zona en la que presuntamente están los mineros, es decir, a 60 metros de profundidad. El equipo de buzos de las Fuerzas Especiales permanece a la espera de poder ingresar a los pozos e iniciar sus labores de rescate, pero esto será hasta que existan condiciones. Para apoyar el rescate llegó un grupo de elementos de Protección Civil de Nuevo León. Llevó un dron subacuático con autonomía de 1 hora y alcance de profundidad de 100 metros. Que está equipado con lámpara, brazo robótico y cámara 4K. El gobierno federal también detalló que continuará con el bombeo y que se tiene previsto perforar 5 nuevos pozos. Desde el primer día que comenzaron las labores de rescate, la extracción de agua complicó los trabajos debido a una fisura. La Fiscalía de Coahuila indicó que 3 personas morales y físicas son investigadas.
En tanto, el gobernador del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, informó que los volúmenes de agua en los pozos han bajado, al tiempo que perfilan que ingresen los rescatistas y después los buzos. Manifestó que no pierden la esperanza y tienen fe en que los mineros están en la bolsa de aire que el pasado viernes informaron se había formado en la profundidad. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y respecto al tema de la Guardia Nacional y la defensa, llama la atención que ese modelo fue tomado del colombiano y que ahora sea el nuevo presidente de ese país, Gustavo Petro, el que haya propuesto cambiarlo. Hacer lo contrario es lo que propone precisamente el presidente López Obrador. Petro quiere llevar a la Policía Nacional a un ámbito exclusivamente civil. También ha propuesto, en ahí sí coinciden, en algo así como el programa de desarme que incluye tanto a guerrilleros como a narcotraficantes. Es la versión colombiana de abrazos y no balazos. Colombia busca una ambiciosa reestructuración de su Policía Nacional. Incluye cambios en la organización, misión, funciones y presupuesto de esta fuerza de seguridad. El primer paso del presidente Gustavo Petro es desligarla del concepto de militarización para orientarla hacia la protección de los ciudadanos. Para echar a andar su proyecto de gobierno, Petro pide el respaldo legislativo de todas las fuerzas políticas para sacar adelante proyectos de ley que considera claves, entre ellos esta reestructura de la Policía Nacional. La institución policíaca dejará de estar adscrita al Ministerio de Defensa para reubicarse en el Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, dijo que con esta medida la institución ganará civilidad y respeto por el Estado de Derecho y los derechos humanos. La nueva policía no cumplirá funciones exclusivas de las fuerzas militares, ni prestará servicios de escolta o administrativos no relacionados con sus funciones constitucionales. A esta iniciativa se suma la propuesta del concejal de Bogotá, Diego Cancino, quien planteó reformar a la Policía de Colombia mediante el mecanismo constitucional de la Iniciativa Popular Legislativa, para que los cambios sean construidos y respaldados por la ciudadanía. En una carta dirigida al presidente, Cancino pide cambiar la visión y misión de la institución para dar paso a un cuerpo civil para la paz, que cuide la vida y garantice la seguridad ciudadana a través de funciones preventivas. Además, propone eliminar el fuero militar que gozan los policías para que sean juzgados en casos de violación de los derechos humanos. En otro punto, pide desmantelar al Escuadrón Móvil Antidisturbios y crear una nueva división antimotines, que solo intervendrá una vez agotadas las instancias de diálogo y cuyos elementos contarán con entrenamiento especial en el manejo de entornos complejos. Colombia no solo quiere reformar a su Policía Nacional, también busca el diálogo para lograr la paz con la guerrilla y las bandas criminales. El propio Gustavo Petro es exmiembro del grupo guerrillero M-19. Convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado, a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia. Durante el primer día de labores del nuevo gobierno, el comisionado de paz celebró la voluntad de diálogo manifestada por el Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC, así como la disposición del Ejército de Liberación Nacional de negociar en el marco de la política de paz total. El llamado que hicimos sin ser gobierno fue a todos los grupos armados que se manifestaran a ser parte de esta propuesta de la paz total y ya hemos recibido respuestas. Ahora vamos a diseñar los mecanismos para lograr esos acercamientos. No obstante, el comandante del ELN, Antonio García, lanzó duras críticas contra la política impulsada por Petro. En redes sociales, el máximo líder de la organización guerrillera consideró que la paz total es una falsa paz, pues se reduce a la ausencia de confrontación armada, y advierte que darle un trato equivocado a los conflictos sociales seguirá provocando el levantamiento armado. Bueno, de buenas intenciones dice que está empedrado el camino al infierno.
Y lo que sucede es que muchas de estas buenas intenciones, yo no dudo que Gustavo Petro tiene buenas intenciones, como hay muchas buenas intenciones en muchos políticos alrededor del mundo, no todos son perversos. Lo que no se puede hacer es ignorar la realidad. Por ejemplo, se ha dicho que si se aplica ese programa se dejaría de producir coca y que eso afectaría, por ejemplo, a los narcotraficantes mexicanos. Eso es imposible, no va a ocurrir así. La realidad es otra. Ya hubo estos procesos, ya los vimos y nunca faltó cocaína en ningún lugar del mundo, mucho menos a los narcotraficantes mexicanos. México siempre ha tenido proveedores de coca. Lo tuvo durante todos los periodos, cuando cayó el cártel de Medellín, cuando cayó el cártel de Cali, cuando se golpeó al cártel del norte del Valle. Hubo un proceso de paz en Colombia muy importante durante la presidencia de Juan Manuel Santos con las FARC, parte de las FARC. Son dos procesos diferentes, uno es el narcotráfico, otro es la guerrilla. Parte de la guerrilla trabajaba con el narcotráfico, esa parte de la guerrilla que trabajaba con el narcotráfico simplemente rechazó el proceso de paz y se quedó produciendo droga. No tiene ningún incentivo para dejar de hacerlo. Siguen produciendo droga. El ELN que usted veía en este reportaje que criticaba la paz total, el ELN está hasta el cuello metido en el negocio de la droga. Personajes como Toniel, Dairo, Antonio Usuaga, de ahí le hemos hablado, fue extraditado a Estados Unidos. Desde Estados Unidos dijo que habría un alto al fuego, pero ya no controla a esos grupos. Su organización, el Clan del Golfo, sigue produciendo drogas. Las autodefensas gaitanistas, por un candidato presidencial asesinado, Gaitán, se llaman así, siguen generando narcotráfico. El crimen organizado tiene además otros capítulos. Por ejemplo, la relación de las disidencias de la FARC, la relación de otros grupos armados, la relación del ELN, de los narcotraficantes, incluyendo este Otoniel que veía usted con Venezuela, con el llamado Cártel de los Soles. El Cártel de los Soles está formado por narcotraficantes, por funcionarios y por militares de Venezuela. ¿Qué interés pueden tener en el proceso de paz? Tenemos, además, la cocaína se produce, la hoja de coca para la que se genera la cocaína solamente se puede producir en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Bolivia, ningún otro lugar del mundo. Bueno, en Ecuador y en Perú, los grupos criminales que controlan el narcotráfico en esos países se llaman Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa. En la propia Colombia, desde hace meses, la prensa colombiana y las autoridades de Colombia vienen reportando que el Cártel Jalisco y el Cártel de Sinaloa ya tienen propiedades y tienen formas de producción propia, ya no son compradores, son productores. Esa es la realidad. Hay muy buenas intenciones, yo no dudo que Gustavo Petro tiene muy buenas intenciones, tiene muy buenas ideas en otros temas, pero la realidad se impone, como se impone también en nuestro país. Insisto en un punto, jurídicamente incorporar por decreto a la Guardia Nacional a la defensa tiene fallas. La Constitución dice otra cosa. Operativamente, así está funcionando y sería mejor. Los partidos, los dirigentes, el propio gobierno se tienen que sentar para hacer algo serio al respecto. Y la directora del CONACYT, María Álvarez Bulla, no será la nueva secretaria de Educación Pública en lugar de Delfina Gómez, que se ha ido ya al Estado de México a buscar nuevamente la gubernatura para ese partido, para Morena, para el 2023. Pero el presidente López Obrador ha dicho que será una mujer, con las que crecen las opciones de que Raquel Sosa, actual directora de Universidades Benito Juárez, instituciones que en realidad no son universidades, sino una especie de escuelas técnicas, la mayoría de ellas de menor nivel que las del CONALEP y de mucho menos que las universidades o escuelas tecnológicas del resto del país. Hasta ahora no hay un solo egresado de esas universidades.
Y mire usted, me llamó mucho la atención, hoy se abrió para 5 medios de comunicación la reunión de seguridad que tiene el presidente López Obrador cada madrugada antes de las conferencias mañaneras. Ingresaron a esa reunión 5 medios. Lo que escriben, lo que describen, lo que llamó la atención fueron varias cosas. Primero, la duración de la misma, entre comienzo, prolegómenos y demás, duró unos 43 minutos. Segundo, se habló más de programas sociales que de seguridad. Tercero, de seguridad hubo solo una suerte de parte bastante escueto de lo que había sucedido el día anterior. Cuarto, no se abordó ningún tema estratégico u operativo de fondo. Quinto, queda la conclusión que muchos tienen, incluso dentro del propio gobierno, que esa reunión termina siendo una suerte de mesa de partes diarios y de preparación de la mañanera para el presidente de la República. Nada más, no dudo que se pueden discutir otras cosas en esa mesa, pero por lo menos en esta reunión que abrieron para los medios, nada de eso ocurrió. Y se alegró demasiado rápido el gobierno federal la semana antepasada diciendo que se reduciría la inflación. Se dieron los datos de julio y lo cierto es que la inflación subió desde junio en un 0.74%, con una tasa analizada que la verdad es muy alta de 8.15%. La llamada inflación subyacente mensual aumentó 0.62% y la anualizada quedó en 7.65%. La inflación no disminuye, tampoco crecemos. Es la inflación más alta de los últimos 21 años, nada más y nada menos. Hay atraso en las obras del corredor transísmico, dice un informe oficial sobre esa obra, a causa de robos y extorsiones a las empresas que trabajan o que están instaladas en la zona. En realidad, como ya lo habíamos adelantado aquí, se debe a que en esa zona se han establecido desde que se anunció la obra, ni siquiera desde que se inició, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y ya estaban ahí operando desde hace años los del Cártel de Sinaloa. En esa zona hay unos 4,000 marinos, pero sin una estrategia para limpiar toda la región de criminales, las obras y la operación del transísmico seguirán siendo afectadas. Ahora en el periodo de construcción y el día de mañana, cuando ese tren, esa carretera, esa línea de comunicación comience a operar. Y donde también siguen imparables las extorsiones es en la Costa Grande de Guerrero, sobre todo en Ixtapas y Guatanejo. Y bueno, este fin de semana cerraron en protesta varios sectores productivos, sobre todo los relacionados con materiales de construcción. ¿Por qué? Porque son constantemente extorsionados y varios de sus propietarios han sido secuestrados. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó a un juez federal de Texas anular la orden de restablecer el programa Quédate en México. La petición se basó en el fallo emitido en junio pasado por la Corte Suprema, que dictaminó que el gobierno de Joe Biden puede finalizar la política establecida por Trump en el 2019. El programa de la administración Trump obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos el trámite de sus casos. Y mire, este es un tema importante porque es un compromiso de campaña de Joe Biden, pero lo importante, lo central en Estados Unidos, lo de lo que se habla en toda la prensa de Estados Unidos el día de hoy es del allanamiento que se realizó a la residencia de Mar-a-Lago del presidente Trump. ¿Por qué se hizo esta investigación que viene desde mucho tiempo atrás, no de ahora? Porque el presidente Trump se llevó, cuando terminó su presidencia, una enorme cantidad de material
de la Casa Blanca que no se puede llevar. Los presidentes de Estados Unidos, cuando terminan su mandato, no se pueden llevar ni sus notas manuscritas que hayan tenido durante los 4 u 8 años de mandato. Todo tiene que quedar para el archivo de la nación. Se llevó muchísimas cosas, ya entregó 14 cajas, pero le faltan muchísimas cosas todavía por entregar, pero faltan, sobre todo, dice el FBI, faltan documentos ultrasecretos que Trump se llevó a su casa. Por eso fue el allanamiento, el operativo en Mar-a-Lago. Ya nos vamos. Bueno, incluso, Jorge, se detectó dentro de los inodoros de la Casa Blanca que el presidente Trump, en ese entonces, tiró documentos muy específicos y muy privados simplemente al inodoro. Y bueno, lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube de ADN. Es facilísimo, simplemente escanea el QR que aparece en pantalla y ahí puede revisar todo lo que hay en esta plataforma, todos los reportajes especiales que hemos hecho en Todo Personal. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, hoy estamos de fiesta porque es cumpleaños de nuestro productor Román. Muchísimas felicidades, Román. Román Cruz, felicidades, muchas felicidades y por lo pronto recuerde, además del cumpleaños de Román, recuerde que en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.